Bueno, pues ya sí vamos a continuar, definitivamente. Como veis, por desgracia, tiene la pierna un poco accidentada, no sé. Bueno, ahora quizás no lo cuente, es lo que quiero. Seguimos a continuación con un granadino bastante conocido, lleva muchos años en esto de la crónica negra. Yo creo que fue el precursor en muchos sentidos. Y cuento una pequeña anécdota. La primera charla de todas que iba a dar el equipo Rodive, el primero con el que quería contar fue con él. Lo que pasa es que al final hubo un tema de agenda de por medio, no pudo ser. Yo siempre he querido contar con César Girón el tema de la crónica negra de Granada, representante que he contado desde hace muchos años, con varios libros en su haber sobre esta temática y otro que creo que está preparando, después quizás nos puede hablar. Bueno, empezamos. César Girón López es licenciado en Derecho, abogado del Estado y forma parte del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Además, Girón es un apasionado de la historia de Granada, como he dicho. De la historia de Granada, y ha publicado, como estamos hablando, varios ensayos y libros a partir de este interés por la crónica nazarí en general. Es articulista en diversos medios de prensa como Diario de Granada, entre otros. A través de su charla hacemos un viaje por el tiempo, recordando muchos de los casos acaecidos en nuestra ciudad y que tanto dieron que hablar en su época. Algunos de estos crímenes a día de hoy siguen generando muchas incógnitas. La tragedia de Guadix, el crimen del Salar, el crimen del registrador, el crimen del Tobalico, el crimen de Octura, el crimen de 3,5, el crimen de la Zubia, el crimen de Herodes, muchísimos homicidios y muchísimos casos que algunos resueltos y otros no, del cual a continuación nos va a hablar don César Girón. Un aplauso fuerte para él. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, mi sorpresa por la capacidad de convocatoria, porque hay muchísima gente en esta sala, y a todos individualmente quiero agradecer la presencia del sábado aquí por la mañana para hoy hablar nada más y nada menos que de crimen. Pero bueno, en cualquier caso, mi felicitación al Grupo Rodive, a todos en su conjunto, por supuesto a sus representantes, y mi agradecimiento al Grupo Rodive por haber contado conmigo para estar aquí en esta jornada que se dedica a la criminología y a la crónica negra, en donde hay un plantel de ponentes verdaderamente muy interesante. Fuera de eso, tengo que pedir obligadamente disculpas. Esto no he sido víctima de ningún tipo de delito de sangre o de lesiones, pero sí soy sufridor de la seguridad social. Entonces, el martes pues tuve un percance y anoche estaba bastante mejor y pensé que podía venir, pero he tardado desde Reyes Católicos, donde vivo aquí, casi 40 minutos en llegar. Ya porque me he lejos. Bueno, de cualquier manera, me disculpa a todos. Tampoco es que la puntualidad sea una de mis virtudes, pero bueno, la cuestión siempre soy tardón de 5 minutos, pero hoy me he retrasado ya 15. Dicho esto, pues, y quiero aclarar algo que ha dicho José Luis. No soy abogado del Estado. Yo preparé la abogacía del Estado, pero soy letrado de la Junta de Andalucía. No, es que aparece en algunos sitios, porque la gente confunde lo mismo. Estoy muy orgulloso de ser letrado y por supuesto ser abogado. La segunda cuestión es, efectivamente, yo quiero agradecer a José Luis y a Nani, porque cuando empezaron con Rodive, la primera actividad que iban a realizar me llamaron para estar. Y quiero confesar una cosa. A ver, aparte de que hubo motivos de agenda, como yo puse en el manifiesto, es que a mí hablar de criminología me gusta hablar en un contexto más serio, como este. En aquel momento, como era una cuestión de mi emisión en radio de Motor Vega y tal, no acabé yo de verlo muy claro, no por ellos, sino porque me dijeron que algunos de los participantes que iban a estar, pues realmente pues no me agradaba. Quiero confesarlo, ¿no? No voy a dar el nombre, algunos de los que están por aquí, de mi compañero de Radio Histórica lo saben, y eso fue auténticamente el motivo. La verdad es que después yo he ido siguiendo muy de cerca el declinaje del Grupo Rodive, que hemos pasado de los temas más esotéricos y misteriosos a pasar a unos temas más serios como este de la criminología. Y la verdad es que
Me ha gustado mucho el que ser invitado y, por supuesto, estoy abierto a que me sigan invitando a otras cuestiones, en otros momentos, si lo hago bien, porque el plantel que me planteaban Ana y José Luis, por la verdad, se refleja aquí en este pequeño folleto que hay detrás, que resumen de todos los participantes. Por tanto, mi enhorabuena al Grupo Rodríguez y muchas gracias a todos por la presencia. Gracias. Y voy a empezar a hablar un poquito. Yo, la verdad es que ayer estaba, digo, no me preparo, no me dejo de preparar, pero la verdad es que tampoco necesito prepararme mucho, no por una cuestión de pedantería, sino porque es tal la cantidad de crímenes que realmente pues, no va a haber tiempo prácticamente en una hora, que es lo que voy a dedicar, o 40 y algún minutos, a exponerlo. Pero el título de la ponencia lleva Granada Crímenes, por título Granada Crímenes que hicieron historia. Bien, en Granada hay crímenes que han hecho historia. Además, de hecho, hay crímenes que siguen haciendo historia. Yo voy a dar unas pinceladas de unos cuantos, pero voy a acabar con uno muy especial hoy que debe de citarse necesariamente hoy en día, que es de todos conocidos. Yo hice un libro en el año 2002, que se publicó en 2002, porque su origen está bastante tiempo antes, que se llamó Crónica Negra de Granada, 1880-1980. Está aquí, lo tiene José Luis delante. Y ahora estoy preparando un segundo libro, que se llama Granada, Dossier Negro, porque no es realmente una crónica negra de Granada 2, es un dossier negro y ahora explicaré la diferencia. Este segundo libro, que esperábamos haberlo tenido aquí, pero al final, por razones editoriales, pues va a salir más cercana a Navidad o incluso a las Reyes, se desenvuelve una secuencia de crímenes entre 1980-81 hasta el año 2010. Habrá quien pregunte, ¿por qué no hasta el año 2019 donde lo encontramos? Bueno, porque realmente los crímenes están vivos. Realmente los últimos crímenes que van a incluir ese libro, que hasta el año 2010, los criminales que están cumpliendo condena, y muchos de ellos, la anterior de 2010, los criminales no los podemos encontrar por la calle todos los días. De hecho, yo con Gustavo Romero lo comento muchas veces aquí cuando nos reunimos los sábados en la histórica aquí en el Meliá, y bueno, muchos de los autores de los crímenes terribles que se han producido en Granada pues están habitualmente por las calles, lo vemos, y tampoco se trata de escarnear a nadie, se trata de hacer historia de una manera más o menos seria o rigurosa, porque la crónica negra es también parte de la historia de un pueblo. Fue Cesare Lombroso el que dijo que la historia de un pueblo es también la historia de sus crímenes, y Granada tiene su particular historia. Yo he rastreado, ahora más recientemente, con ocasión de esta intervención aquí, si existen otras provincias donde exista una crónica negra de, no sé, Almería, crónica negra de Cádiz, crónica negra de Santander, tal, y no me salen por lo menos con ese título. Sí es verdad que existe una crónica negra de España, que la hizo Paco Pérez Avellán, que hace poco nos dejó, que es el auténtico maestro del periodismo en estos temas, y fue fruto de eso y de una lectura de aquel verano del año 1998, cuando se me ocurrió, de una lectura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando se me ocurrió escribir una crónica negra de Granada, de aquellos sucesos históricos más interesantes que se podían recordar, o que se podían recordar en la memoria colectiva de Granada. Bueno, la verdad es que parte del trabajo estaba realizado. Por una parte, por mi deseo de coleccionar siempre cuestiones relativas a Granada, y en segundo lugar, por el hecho de que, como jurista de profesión, en aquel momento me estaba debatiendo si hacer una tesis doctoral en materia de derecho penal, en historia del derecho penal. A mí no es una rama del derecho que me guste, la rama del derecho penal, pero en aquel momento me interesaba, y la verdad es que tenía recopilado muchísimos asuntos. Puedo decir que entre el final del 17 y el momento en que decidí escribir, hasta el año 1980, o sea, hasta ese momento tenía coleccionado algo así como más de 400 crímenes que se habían producido. No todos interesantes, no son todos los que están, lógicamente entre 2 siglos y medio se producen mucho más de 400 crímenes, pero había algunos que eran verdaderamente importantes. Por ejemplo, el de José Molina Escobar, el de los crímenes del Batatero, que prácticamente no se encuentra nada, pero que ha constituido el mayor asesino en serie de la historia de Granada, donde ha habido muy pocos asesinos en serie.
Por este sujeto pues se contaban 13 asesinatos, 14 violaciones, 5 parricidios, bueno, 5 parricidios sí, porque mató a 2 de sus esposas, con la primera y la segunda, porque había enviudado y mató a 3 de sus hijos. Pero en cualquier caso, eso se produjo a finales del siglo XIX y hay muy poca documentación, prácticamente nada, porque como saben, parte de la documentación judicial de esa época desapareció en su momento de la Real Chancillería. Habrá que localizarla algún día. Y en segundo lugar, por el hecho de que quería hacer algo distinto sobre la historia de nuestra particular tierra. Todos conocemos la historia de Alhambra, la historia de la presencia de los reyes aquí en Granada, de la Reconquista, en fin, como se quiera, pero realmente una historia criminal de Granada muy poco se haya escrito, es decir, prácticamente nada. Recuerdo la anécdota de que un día iba por la Gran Vía y al altura de la catedral me encontré a Juan Busto, mi amigo Juan Busto, y me dijo: Juan, oye, estás haciendo aquello que como hubiese gustado a mí hacer, que es hacer una crónica negra de esta ciudad, porque también hay cosas muy interesantes, no es que sea lo peor, pero porque hay lugares donde se han producido cosas más sangrientas, pero me hubiese gustado mucho hacerlo. De hecho, me dijo que sé hacerlo en alguna ocasión, pero no me atreví porque todavía están los familiares, los hijos de las personas que, por supuesto, de las víctimas y por supuesto también de muchos otros criminales. Bueno, yo la verdad es que me tiré a hacer aquello y se lo propuse al Diario Ideal. Entonces mi amigo Melchor tuvo que haber visto bueno a través de Victoria Fernández. Se empezaron a publicar en la separata Focus, que se editaba los domingos o los sábados, si mal no recuerdo, los domingos, y aquello que comenzó en una secuencia entre mayo y el mes de junio, pues se alargó hasta el mes de diciembre. Aquello que se hizo simplemente para hacer 4 o 5 capítulos, pues tuvo tal acogida, o sea, fue tanto el interés que la gente optó por conocer aquellos temas, que se lanzó el periódico al abismo, como decía Melchor, y dijo: bueno, vamos a seguir publicando, y me ha estado publicando muchísimo más tiempo. Lo que pasa es que una cuestión, hubo un crimen que se conoció como el crimen del concejal, yo lo denominé el crimen de la Cera de Darno, que se produjo aquí cerca. Yo tenía especialmente cuidado de que los sucesores de las víctimas o los criminales no estuvieran todavía, pero aquel se nos escapó y se montó un revuelo en el pueblo de Santa Fe, auténticamente encomiable, por decirlo de alguna manera. Y con aquello yo le dije a Melchor, al director del Ideal, le dije: yo pretendo entretener, pero no divertir. Y realmente aquel crimen marcó la diferencia, porque era un entretenimiento, montar la lectura y conocer los datos, pero marcó una diversión en Santa Fe, donde se dedicaron a perseguir a una persona que no era muy querida, pero como consecuencia de los datos que yo había proporcionado, que ni ella misma los conocía, ¿no? Tuve una amenaza de que me iban a poner una querella criminal, bueno, por calumnia. Bueno, muy bien, pues póngamela, pero aquí la sentencia dice lo que dice. Y ahí se cortó aquella secuencia criminal. Por tanto, yo desde el año 1980, 1881 a 1980, y a partir de ahí, pues no quise seguir, porque realmente pues estábamos muy cerca de los crímenes, ¿no? Y estábamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a hablar de ese tipo de cosas. Gracias. El primer libro, Crónica Negra de Granada, es más histórico. Es un libro que se versa más sobre conocer qué pasó en el momento, cómo se alteró la sociedad granadina en aquel momento, aquellos hechos que fueron más llamativos. Incluso no se recogen en ese libro los crímenes más sangrientos. Básicamente, porque no se trataba de contar eso, sino de contar cuál era, como decía muy bien Melchor Saiz-Pardo, cuál era la reacción de la sociedad de Granada en cada momento concreto, cómo se habían abordado los crímenes y sobre todo proporcionar material histórico. Por tanto, hay una gran diferencia entre el libro Crónica Negra de Granada, que está aquí, que pueden leerlo. Incluso me he sorprendido que había unas cuantas ejemplares ahí. Yo pensaba que estaba ya finalizado, o sea que el caso lo tendría en el almacén. Y el libro Dossier Negro, donde responde al nombre, es un dossier. Es un dossier donde yo ya, sin permiso de que en el libro primero abordara también cuestiones jurídicas y jurisdiccionales, en el segundo voy más a la sentencia, me fijo más en los hechos que como realidad jurídica, que en algunas cuestiones especulativas a nivel de periodista o lo que dijera la sociedad granadina, sobre todo por la proximidad y sobre todo por la gravedad de muchos de los crímenes que se ponen, de los que ahora hablaré. Bueno, pues hecho este largo preámbulo, Granada ha registrado toda una serie de crímenes que produjeron historia. Me van a permitir que me centre un poco más en la segunda parte, o sea, los crímenes del año 1980 al año 2010 y menos en la primera parte. Pero de la primera parte es obligado que cite algunos crímenes importantísimos. Por ejemplo, yo abro el libro Crónica Negra de Granada con un crimen que se llama La Tragedia de Guadix, donde realmente encabezó englobó
dos crímenes distintos, lo que se conoció como la tragedia de Guadix en el cortijo de Don Agustino y por otra parte el crimen de Purullena, dos crímenes sangrientos importantes. Ese crimen se incluye en ese muestrario, en esa secuencia que voy recogiendo para que haya distintas tipologías de crimen. La tragedia de Guadix, si se lee, es una auténtica historia de la guerra. La Guardia Civil persiguiendo a los forajidos se refugian en un cortijo, en ese cortijo pues se atrincheran, tienen que sacarlo pegándole fuego, auténticamente, no sé, de la película que hay esta, creo que se llama El Fuera de la Ley, de Clint Eastwood, es auténticamente la tragedia de Guadix. Por tanto, lo que estaba pasando en Estados Unidos, aquí estaba pasando antes, tanto también el manejo de las armas, los retos y tal. En esa secuencia hay un crimen importante a continuación, que es el crimen del Salar. Bueno, hay un crimen muy llamativo, que es el crimen del registrador, que se produce entre Málaga y Archidona, entre Loja y Archidona. Fue un crimen verdaderamente interesantísimo. Pero bueno, fue recogido en el libro precisamente por el artilugio que se utiliza, una bomba fabricada de manera casera para producirse. Otro crimen muy importante es el crimen de la Melilla, del año 1896. Está hablando de memoria, si me falla con un dato, uno dice, porque pensaba colocar el ordenador y viendo, pero como es un Macintosh ya voy a mostrar, tampoco se puede colocar. Si quieren más datos, pues yo se los proporciono tranquilamente. El crimen de la Armadilla, que fue conocido también como el crimen del francés, en una ocasión que fue el francés Jean-Christophe Troffet, que fue asesinado con también Isabel Troyano, su criada a sus 70, donde al principio se alejó un poco el móvil político. Realmente el móvil fue el robo, fue robar al francés, que además era ingeniero que había venido a Granada para construir en la localidad de La Melilla el puente del Hacho, que todos conocemos, y que además él se contaba que era discípulo de Eiffel. Ese crimen hizo historia en el sentido que conmocionó a la sociedad granadina por el hecho de la crueldad, pero más que nada porque fue un súbdito francés que generó una protesta de la República Francesa, de la Tercera República Francesa, y que hizo implicarse hasta el gobierno. Por tanto, no es de extrañar que en ese año 1897 y en el año 1898 la ejecución de los tres criminales se produjo el 26 de agosto de 1898 ante más de 11.000 personas. Fue una cuestión que se siguió en todo el territorio nacional. Y además hubo un intento específico de que se siguiera, o sea, que fuese bastante público el ejercicio de la acción de la justicia para que se calmasen de alguna manera los ánimos de la República Francesa, donde los franceses, muy bien por su parte, estaban protestando por haber sido asesinados de la manera que lo fue Jean-Christophe. El crimen del Salar es un crimen verdaderamente también muy llamativo. Realmente responde al enfrentamiento entre los caciques locales, por una parte los Rodríguez de Acosta y por otra parte los marqueses del Salar. Realmente lo que subyacía era un tema del territorio. La importancia de ese crimen es que llegó, como otros muchos, llegó al Tribunal Supremo, pero la implicación de los terratenientes, sobre todo la división que se producía allá entre distintos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, determinó que fuese seguido también a nivel de la administración. Podemos seguir tratando muchos crímenes de esta primera parte, pero en concreto el crimen de los mantequeros, que no se resolvió, no llegó a saberse realmente qué había producido aquellos crímenes, qué se habían producido. Corresponde más que a un hecho criminal por la razón del móvil del robo o de la venganza, de cualquier circunstancia, a algo que se estaba produciendo muy cercanamente en el tiempo. Conocemos la historia de las sacamantecas, que se produce en Manuel Díaz de Garay, que se produce en la tierra llana de Vizcaya y el infanzonado de Ayala. Pero en el año 1910 se está produciendo lo que se conoce como el crimen de Níger, donde sabéis que se rapta a un niño para sacarle las mantecas para curar a un tuberculoso por el Leona concretamente. En esa secuencia de 1909 a 1910, en 1910 aquí muy cerca aparecen los restos cadavéricos de un menor, un recién nacido, el Acequia Gorra, en el partido del Jaque. Y a partir de ese momento se empiezan a detectar una serie de circunstancias que conducen nuevamente a que pueda haber no luego este pario, pero sí un sacamanteca dirigido concretamente para proporcionar la satisfacción médica o curandera a una persona necesitada de sanarse. Y lógicamente se pensó en hijos de familia,
se pensó también en personas pudientes y además se vino a contrastar el hecho por la circunstancia de que en el Cerrillo de Maracena, en aquellos mismos días, hubo el intento de raptar a un menor, a un niño, precisamente con la intención de sacarle la manteca. El crimen de los mantequeros no se resolvió, pero estuvo presente también en la sociedad granadina. Hace exactamente 100 años se produjo un crimen político, que fue la muerte de Ramón Ruiz de Peralta. Se produjo en la Plaza de la Encarnación, delante de la Plaza de la Universidad, dentro de todas las protestas que supuso el Martes Negro, que se conoce como el Martes Negro. Fue una revuelta durante más de una semana, sacudió Granada, que al final acabó con el alcalde de Granada, Felipe Lachica y Mingo, también de alguna manera con su hermano Manuel Lachica y Mingo, que eran los auténticos caciques locales, y que todo se desencadenó como consecuencia del impuesto del arbitrio de consumo, donde ellos tenían una importante movida. No era como lo es, pero una cosa similar. Y al final lo que generó fue una revuelta política, una revuelta estudiantil y la muerte de un chico, un pobre inocente de 19 años, Ramón Ruiz de Peralta, que estaba manifestándose y murió cerca de su casa, y concretamente entre la calle Niño Luchando y la plaza de la Encarnación, justo delante del convento de las monjas de la Sierra del Evangelio que están ahí. Aprovecho para decir que ahí había una lápida colocada que ponía Ramón Ruiz de Peralta 1919, y aquello desapareció como consecuencia de una pequeña restauración que se hizo por las monjas. Desde la Asociación de la Histórica estuvimos peleando por que apareciera la lápida, y finalmente la lápida, como tantas cosas en esta ciudad, desapareció y se perdió la memoria de Ramón Ruiz de Peralta, donde se han cumplido el día 11 de febrero de este año, se han cumplido exactamente 100 años del fallecimiento, del asesinato de Ramón Ruiz de Peralta, como consecuencia de un disparo perdido. Es verdad que en aquella revuelta hubo 2 muertos más, un señor aquí que murió en la calle de Reyes Católicos y otro señor que murió también en la zona del Puerta Real como consecuencia de aquella revuelta. Al final, una comisión de granadinos encabezados por Fernando de los Ríos, fueron a Madrid, se entrevistaron con el ministro de la Gobernación, supuso la destitución de Felipe Lachica y Mingo y un crimen, una situación que terminó un cambio político no solamente a nivel granadino, sino también a nivel nacional en cuanto a la consideración del Partido Conservador. Yo en el libro Crónica de Granada y en los crímenes que hicieron historia, yo no he querido abordar, de hecho, los crímenes políticos, muy políticos, porque llevaría también necesariamente que relatar el fusilamiento, el asesinato, como queramos llamarlo, de Federico García Lorca, del que todos ya estábamos más que ilustrados en el conocimiento del riesgo. Pero hubo un crimen que en principio trató de considerarse como un crimen político, pero que no fue tal. Pero fue más un crimen de respuesta racista a unas presiones de la Guardia Civil, que fue el crimen de Puerto Lobo. El crimen de Puerto Lobo se produce en el año 1921, y el crimen de Puerto Lobo fue seguido a nivel nacional. De hecho, existen cuadros de la cuerda de presos que entró por la Puerta Real, muy cerca de aquí donde nos encontramos, cuando se detuvieron a los criminales que acabaron con la vida de los guardias civiles. Ahora, en la zona de lo que se conocía el Puerto Lobo, hoy en día más se conoce como Puerto de la Regua, en la zona de Ujija, y que acabaron con la vida de los guardias civiles, el trompeta Eugenio Guzmán y el guardia civil Cabo Francisco Fernández de la Torre, que se llamaba, si mal no recuerdo. La circunstancia fue como una partida de gitanos, de los hermanos Loutera, decían también los Tajarjas. Incluso yo he visto recientemente una persona que se ha dedicado a tratar estos temas, que decía que le llamaban los Tajarjas porque eran tartamudos. No, le llamaban los Tajarjas porque procedían de la zona de Castillo Tajarja. Estaban los Otera, los Breñiques, y todos ellos componían de alguna manera lo que se llamó la partida de los José. La partida de los José andaba haciendo sus correrías por la zona entre Almería y Granada, por la parte de la Alpujarra, y al final fueron detenidos como ladrones, pero en el Puerto Lobo, que los tenían allí la Guardia Civil. La verdad es que hoy en día, cuando se leen las crónicas, se nos ponen los pelos de punta, como los tenían a los pobres gitanos allí atados, como los daban de comer y tal, dos guardias civiles, hasta que se produce la revuelta de la Morena, que es María Santiago, se tira por uno de los guardias civiles y acaban con la vida de los dos guardias civiles de una manera verdaderamente atroz, como le cortan el cuello, como le cortan los genitales, se lo introducen en la boca, tal.
Fue un crimen muy sangriento, solamente murieron, bueno, muchos murieron de guardias civiles, pero a partir de ese momento la revuelta de la sociedad hispana, no digo argentina, hispana, contra los gitanos, eran gitanos de la raza gitana, marca un antes y un después realmente en la consideración del crimen racial. Incluso Melchor Fernández Almagro, en su libro Viaje al siglo XX, lo narra, y hay otras muchísimas narraciones que se pueden encontrar en el momento, pero si no tenemos, yo lo iba a poner, pero no podemos poner, iba a poner la imagen de la cuerda de presos, y cuando entran precisamente por la Puerta Real, estamos hablando que pasaron por aquí muy cerca, vamos, realmente estamos hablando de 100 metros en línea recta cuando pasaron, hasta que fueron llevados aquí, juzgados a la Chancillería, y finalmente las dos mujeres, precisamente por la condición de mujer, las dos, una se le condenó a cadena perpetua, se le pierde el rastro, la otra murió en la cárcel, y los tres principales encausados fueron los hermanos Juan Utrera Cortés y José Utrera Cortés y José María Fernández Santiago, murieron todos como consecuencia del agarrotamiento. Hubo un crimen también, estoy dando saltos porque iba a hacerlo por orden, pero bueno, hubo un crimen también muy llamativo a nivel nacional, que fue el famoso crimen del cura Guita, en el año 1906, donde el cura con su madre mataron al padre. Fue un parricidio. Ellos eran de Castillo Locubín, también se conoce por el nombre del crimen de Castillo Locubín o del cura de Castillo Locubín, pero lo mataron en la provincia de Granada, concretamente en Pinos Puente. Le proporcionaron un subliminado de mercurio para acabar con su vida, pero como no se moría, pues lo mataron a palo de abrazo. La cuestión era acabar con el padre como fuera, porque se iba a gastar la herencia, se estaba siempre viviendo. Bueno, lo importante no fue el crimen, lo importante no fue el crimen, que hubo posición de poner la pierna. Lo importante no fue en sí mismo el crimen, que está narrado con señales, detalles, sino todo lo que fue posteriormente el juicio del cura al que hubo que quitarle el ministerio, cómo toda la sociedad se movilizó para que no le dieran garrote al cura, y una anécdota muy simpática de las que suele pasar en Granada, que por cierto no aparece en ningún periódico de Granada, pues sí aparece en blanco y negro, y es que se pegó fuego en la cárcel y tuvieron que sacarlos presos en cuerda, y uno de ellos era el cura Guita. Entonces el cura Guita, pocos días antes de ser ajusticiado, tomado por las manos en una cuerda de presos por las calles de Granada. Durante la Guerra Civil y durante la República se podían narrar muchísimos crímenes. De hecho, yo en el libro Crónica de Granada pues recojo algunos de carácter político, como fueron los crímenes del Padul, incluso algunos atracos durante la República, como fue el intento de atraco al mandatario de la tabacalera que se produjo aquí en la calle San Antón, muy cerca también, que iba para el Banco de España. Pero no quise tocar en sí mismo los crímenes políticos, también hubo el atraco del motel, cogí algunos como muestra. Y además, de hecho, yo en el libro explico perfectamente que no quiero entrar en el crimen político porque significaría tener que explicar muchísimos de los crímenes de la represión franquista y muchísimos crímenes de la represión republicana, que también lo hubo. Pues aparte me recibo bastante crítica, no sé, en el prólogo del libro de introducción, casi es verdad que ahora leyéndolo parece que vengo a decir que hay más crímenes por la parte franquista que por la parte republicana, y en Granada no fue así. En Granada hubo mucha represión franquista, ahí están los libros de Mario López o de Rafa Gil Brasero, pero hubo una represión tremenda en la zona de Guadí, Baza, Loja, por la zona republicana tremenda. No sé si ahora hay gente de Guadí, pero en Guadí todavía se recuerda la carreta. Se iba la gente ya acababa la guerra, incluso, pero antes de acabar la guerra, se iba la gente a la carretera, y cuando venía la gente huyendo, todo allí mismo lo apiolaba. Eso primero uno y posteriormente lo otro. Por tanto, no quise atacar el crimen de Federico García Lorca, sobre que todos tenemos bastantes datos, pero ese sí era un crimen que hizo historia. Si uno pone Granada crimen en Google, aparecen, no sé, 8.000 entradas. Eso es como la muerte fue en Granada 1936, la muerte de Federico. Bueno, pues no voy a aportar nada sobre eso, no quise aportar nada sobre eso, y cada uno tiene su particular visión, como yo tengo la mía, sobre cómo se sucedieron los hechos de aquella. Ahora parece que fue realmente el 17 o el 19 de agosto del año 1936. Sí que posteriormente quise hablar de otra serie de crímenes, sucesos criminales que sí fueron de la represión nacional, que fue los sucesos de los Queros. Hubo 4 o 5 sucesos de los Queros importantes, pero los más importantes de todos fueron, el primer crimen de los Queros, 1900, y la muerte de Juan
El suceso de la calle San Antonio, que también tuvo una repercusión nacional, pero más que por nada, aparte de que murieron 8 personas, fue porque los mataron a cañonazo en la calle de Cartuja, colocaron una batería de cañón y se liaron a cañonazo contra la casa, vamos, para sacarlo, realmente. Sacaron la casa, sacaron los cimientos, lo sacaron todo. Y murieron. El último, la muerte de Inocencio Romero de la Cruz, que se produjo aquí en la zona de Realejo, que fue un crimen de los Queros. Y finalmente, lo que yo llamé el último, la muerte de Paco Quero, que se produjo en la calle Solares, también muy cerca de aquí, que fue un suceso criminal de aquel día. Murieron 4 personas, entre la Plaza de los Lobos y la huida hasta la calle Escuela del Salvador. Un suceso con el que yo tengo una vinculación muy directa, muy personal, porque algunas de las personas que lo vivieron en primerísima persona, son familiares cercanos a mí, más cercanos como mi madre, así de cercano, ¿no? Por lo cual yo tenía un material oral y material de conocimiento que no lo proporciona realmente la documentación judicial existente, ni por supuesto la documentación policial, que está bastante manipulada en ese momento, como pudo pasar también con el crimen de la calle Piedra Santa. Contexto, que es el último tiempo. Disculpa, sí. Quiero hacer una pregunta. No. Realmente, un pequeño inciso, disculpa que te también fue mi padre testigo. ¿Sí? Sí. Aparte me lo ha narrado en varias ocasiones y siempre lo repito. Realmente los que eran maquis. No. O se escudaban, porque es que hay una desinformación tremenda, porque se escudaban con el tema, detrás del tema político, y algunas de sus andanzas se han mezclado con el movimiento maqui. Entonces, vamos a ver, ella tenía una vinculación, yo conozco muy de cerca el asunto de los que ella tiene vinculación política durante el tiempo de la República. No tanta como se piensa, pero sí militaba en el partido de izquierda. Concretamente, es más que el partido de izquierda, estaba en la CNT, muy vinculado con la CNT. Pero después, cuando se produce el asalto al Albaicín, los 2 días de finales de julio, el 21 y el 22 de julio, el 26 y el 27 de julio del año 1936, ellos están en el Albaicín y al final se echaron al monte. Ellos son carniceros, ellos realmente no tenían una actividad política decidida. Lo que pasa es que al final no les queda más solución que ejercer, no de maqui, sí de bandolero, para poder subsistir. Entonces, con aquello se ha hecho una leyenda de que eran resistentes políticos y tal. Yo de acuerdo con Marco, un profesor de la Universidad Complutense que ha tratado el tema de la estoy bastante de acuerdo en cuanto a lo que es, como toca políticamente la vinculación política, más que de ellos, del entorno de ellos. No estoy de acuerdo nada con lo que ha escrito mi amigo Francisco Ruiz Esteban, el Tani, por parte de Purullena, que es historiador también. No estoy de acuerdo con lo que ya nos ha dicho muchísimas veces. Y él, él vive esa situación de la guerra desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista del maqui resistente frente a la dictadura que se implanta y opresora. Yo no lo veo así. Yo creo que fueron unas personas que se tiraron al monte porque no tenían otra posibilidad de subsistir y llegaron hasta donde llegaron. También quiero decir una cosa, porque la gente tiene una gran confusión. Todo el mundo dice que la guerra civil se desarrolla entre el 18 de julio del 36 y el 1 de abril del 39. La guerra civil, el decreto de finalización de la guerra civil es del año 1949. O sea que en ese momento, si está en estado de guerra, la persecución de la partida de maquis, del otro lugar se decía la partida de bandoleros, sucesos criminales que se producen en Granada. En el año 1949 se produce el suceso de la calle de la Paz, donde mueren 3 personas también que estaban reunidas de manera política, sobre todo para dar salida a aquellos que habían salido de las cárceles y para ver cómo los mandaban de manera activista hacia Gibraltar. Se produce el suceso de la Corte de San Antonio, se producen muchos otros sucesos, hasta que finalmente se declara la finalización de la guerra en el año 1949, pero realmente la persecución de la partida de bandoleros se extiende hasta muy entrado a los años 50, o sea que realmente a la partida de aquí. A modo de conclusión, por lo que me ha preguntado, yo no creo que los vaqueros fueran unos resistentes políticos, sin perjuicio de que tuviesen en su origen una cuestión política, ¿no? Pero ellos no están por un ideal de hacer guerrilla o hacer frente al régimen instaurado para sacar adelante ideas políticas. Ellos están realmente para subsistir, porque no les queda otra posibilidad
tanto desde el primer crimen de los Queros en Armilla hasta lo que se produjeron posteriormente. Bueno, voy a abreviar porque bien, el tema de los Queros, algunas de las personas incluso que hay aquí, me consta que recuerdan perfectamente cómo se produjo el suceso del último Quero en el año 1947 en el Camino de Ronda. Hasta hace muy pocos años estuvo en la casa y se veían los disparos, en fin, que es la materialización del crimen donde puede verse por la calle. El crimen del Bejarín fue un crimen que marcó una época y que hizo historia. Se produjo, como sabe, el día 3 de enero del año 1952. Se produjo en la localidad de Bejarín, en Brullera, precisamente en una casa que posteriormente es propiedad de Francisco Ruiz Esteban, del que ha escrito sobre los Queros. Yo he estado en el lugar donde se produjo el crimen, en la cueva, está muy recitada y transformada, pero fue allí. Y sobre este crimen se puede contar varias anécdotas. Una, cómo se produjo, fue una cuestión realmente de posesión de tierra. No me venden las tierras, pero quiero las tierras para acabar con tu vida. Y Antonio Hernández Jiménez, que fue el asesino, acabó con la vida de 3 personas de una manera totalmente violentísima, no solamente de la violencia en cuanto a la consumación del crimen, sino posteriormente cómo los troceó, cómo trató de quemarlos en la chimenea, no pudo acabar con ellos y finalmente cómo se descubrió. La anécdota principal, una general o 2 generales y una persona. Una general es cómo se produjo la muerte de Antonio Hernández Jiménez. Hernández Jiménez murió por agarrotamiento, se le dio garrote en la prisión de Granada, pero el que le dio garrote, que fue el verdugo, lógicamente, Bernardo Sánchez Bacullana, famoso verdugo, último verdugo de la audiencia de Sevilla, porque vivía en Granada, en la calle San Francisco, y que algunos lo califican como entrañable persona, ¿no? Entonces será el verdugo, pero extrañable tampoco, ¿no? Y Antonio Hernández Jiménez tenía un cuello grueso, y cuando la muerte por agarrotamiento exige fuerza, no es tan fácil agarrotar. Normalmente la tuerca de paso es una tuerca larga y tiene lo que es la cobra. Fue una innovación de la familia de Florencio, que es como 3 picos que entran en la zona occipital, es lo que acaba realmente con la vida inmediata. Bueno, si el verdugo no tiene mucha fuerza, o se mueve el encausado, el penado, o tiene un cuello grueso, como en el caso de Antonio Hernández Jiménez, y fuerte, hay que tener una gran fuerza para acabarlo. Bueno, se murió, no se murió del agarrotamiento. Se murió porque cuando le dio la última vuelta se resistió, se movió, empezó a gritar y lo insultó. Le dijo a Bernardo Sánchez Bacullana, le dijo, perdón, le dijo, hijo puta, me está haciendo daño, y lo mató con la llave inglesa. Le dio por cuarto con la llave, le abrieron expediente de brutalidad, y por esa razón fue por la que Bernardo Sánchez Bacullana, un verdugo entrañable, pues no le dio garrote posteriormente a Pérez Morri, o sea, a Jarabo, al famoso Jarabo. Lo hubiese correspondido a él darle garrote a Jarabo, no se lo dio. Y una anécdota también para lo general, esto para lo particular, para lo general es que la figura de Bernardo Sánchez Bacullana y el crimen de Bejarín fue objeto de tratamiento por Javier Suárez, en Mi querido verdugo, especialmente con Martín Patino. Hizo esa magnífica película que, por cierto, si se van al Corte Inglés o por Amazon, por ahí todavía la pueden encontrar a 4 euros, me compra uno y es un documento verdaderamente importante. Y un documento una anécdota personal mía, es que yo llegué un día con un amigo mío a Almuface a hacer una gestión para él, y estábamos haciendo allí la gestión y me dice, señor, yo tenía ganas de verlo a usted. Y digo, pues muchas gracias, pero yo soy el hijo de Antonio Hernández Jiménez. Y yo me quedé, pues usted y yo, dice, no, si está perfectamente bien contado, si el problema es que lo pasamos muy mal. El hombre ya era un hombre mayor, se jubiló hace ya, se echó a llorar, empezó... Lo que ha saltado la pantalla. Empezó a llorar y me contó un par de cosas que habían vivido en relación con el ajusticiamiento de su padre, donde en esa dinámica de los ejecutores de justicia se le había ofrecido que se querían estar todos los hijos, 4 hijos, delante del momento del agarrotamiento del padre. En fin, eso es muy particular. Otro crimen que hizo historia en Granada, en esa secuencia entre el año 1952 y posterior se puede señalar mucho, que no voy a traerlo al caso, pero hubo uno que llamó la atención, que fue el crimen del hombre del saco.
en el año 1967, donde murió Epifanio Tomé, un chiquillo de 7 años que bailaba muy bien y que su guitarrista, Carlos Ariza, fue el que acabó con su vida. Se conoce con el suceso del crimen del hombre del saco porque lo mató. Posiblemente no se sabe muy bien si fue en el barranco de Doña Juana o en la localidad de Pino Genil, pero lo metió en una maleta, lo tuvo allí unos días y posteriormente lo echó en un saco porque decía que iba a venderlo por carne. Nadie sabe dónde iba con el chiquillo metido en el saco, pero él se bajó desde Pino Genil con un vecino que era repartidor, con una furgoneta, y este señor, todavía veo a la hija, este señor le dijo: mira, o me dices lo que llevas aquí en el saco o no sigo para adelante, porque tenés que explicar que no, si es carne podrida, que voy a venderla en el mercado, porque o llevarla al mercado porque no la han vendido mal. Y cuando ahí nos encontraron, el niño allí de mala postura, medio troceado en el saco, y entró, o sea, él lo llevó al cuartel de Las Palmas, de la Guardia Civil, también muy cercano aquí, con todo Granada, y entró con el cadáver diciendo que era carne podrida, como consecuencia que se había vendido, y se conoció con el nombre del crimen, pero el nombre del crimen del hombre del saco. Ese crimen que interesó mucho a Paco Pérez Avellán, porque Paco Pérez Avellán se puso en contacto conmigo, Paco Pérez Caballero, y no recuerdo, creo que estuve en el programa de Iker Jiménez hablando de ese crimen y con otros crímenes, pero no sé por qué le tenía especial interés, porque fue un crimen muy lamentable, muy llamativo, sangriento como todos los crímenes, pero no peor que otros muchísimos crímenes que se han producido. Un pequeño inciso: yo vivo justo al lado donde estaba la cueva, al lado del barranco de Doña Juana. Sí. Supuestamente estuvo el niño, o lo guardó durante un tiempo. De hecho, mi padre, cuando yo era pequeño, me decía que a lo mejor es por ese lugar, que ahí había habido un niño enterrado, no sé qué, y vivo justamente al lado, a 50 metros. Creo que al final fue para allí, pero no se sabe. No, me parece, es que no se sabe bien, porque incluso los documentos judiciales, José Luis, como tú estás poniendo de manifiesto, no se sabe muy bien si lo mató en la cueva del barranco de Doña Juana o lo mató en Pino Genil, no se sabe. Lo que sí se sabe es que estuvo metido en una maleta en Pino Genil y estuvo metido en el agua del río, eso sí se sabe. La policía, cuando la Guardia Civil, la policía se hizo cargo, cuando cogieron a Carlos Ariza y lo llevaron al trato de reconstruir. Bueno, para esto creo que engañarlo, porque no estaba bien. Entonces lo montaron. No, voy a decir que aquí es donde trataron de matar al niño unos secuestradores. Al final parece ser que fue en una cueva en el barranco de Doña Juana. Pero no se explica muy bien cómo pudo transportarlo desde el barranco de Doña Juana, y por eso estaban esas circunstancias. Hay un crimen que... al final, disculpa, cuento una anécdota, ya para terminar. Sí. Al final cuento una anécdota relacionada con este crimen. Muy bien, interesante, que me interesa mucho. Voy a acabar esta primera secuencia y ya no voy a entrar mucho en lo otro, pero bueno, más que una relación con los dos crímenes importantes. Uno, lo que se conoció como el crimen de los albañiles, o la huelga de 1970, o de tantas otras formas que se le ha llamado. Y yo quiero decir sobre eso: se ha contado mucha mentira y se ha hecho mucha falacia, pero mucho. Aquello fue una huelga me reclamaba el gremio de albañilería de Granada, y no fue no más que el resultado de la muerte de 3 personas: un señor de Granada con 43 años, no me acuerdo ahora mismo del nombre de todo, un muchacho de 21 años de Barcelona y un muchacho de Armilla de 27 años, como consecuencia de 3 disparos que se escaparon. Por cierto, en el libro Crónica Negra se cuenta bastante bien. Yo traté de ser bastante ecléctico y bastante editante con los distintos puntos. Contaba la posición que contaban los sectores de izquierda, que estaban además perfectamente publicados en algunos libros, en algunos diarios, como el Diario Granada, concretamente por Alejandro Víctor García, que aquello lo ponía como si hubiese sido una revuelta de contenido súper político, y que además la policía represora del franquismo acabó con esas 3 personas, y eso no fue así, de verdadera manera. Y vamos, desde el punto de vista de una persona que estuvo, más tarde está aquí en esta sala, estuvo en aquel día, en aquel suceso, con una serie de datos que hay que tener en cuenta, que no voy a mostrar. La munición con la que se mató a los 3 obreros no era munición de reglamento de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, era munición de otro tipo de pistolas, revólveres, pistolas que utilizaban
movimientos en aquel momento subversivos. Y en segundo lugar, la trayectoria de las balas no podían haber salido de donde estaba la policía. La posición de la policía era el enfrentamiento con la masa obrera, y la trayectoria de los disparos procedían o bien desde la zona de la propia revuelta obrera o desde la zona de los pisos o de las casas, con lo cual realmente no pudo ser la policía. Pero sobre eso se han contado muchas cosas. Yo con el José Pardo, que he hablado varias veces ya de aquí esta mañana de él no lo vivió, no estaba ya estaba en ese momento todavía de ideal, estaba para abrirse, pero sí que lo vivió, pero se había ido, o estaba para abrir, estaba en Roma y vivió aquello como se montó desde fuera, como si hubiese sido una revuelta de los movimientos de izquierda frente a la policía represora franquista. Como veo que vamos mal de tiempo, al final 10 minutillos, pues voy a acabar. La verdad es que voy a centrar más en la segunda parte, pero la primera acabo la primera parte con un crimen que conmocionó la sociedad del momento y que hoy en día se hubiese descubierto, se hubiese resuelto, que es el asesinato que se conoció como el crimen de las extranjeras de Zeta Comerfal y Cornelia Herber. Fueron dos extranjeras que estaban en Marbella, mayo del año 1980, deciden irse hacia Valencia, hacia Alicante, y se vienen, como era bastante frecuente, haciendo dedo. Por la carretera se le ve por última vez en Guadix. Parece ser que están haciendo dedo a la salida de una gasolinera de la carretera de Baza, de Murcia, y un Chrysler de color marrón se para, la sube y no se puede saber nada de ella. Lo único es que aparece una despanzurrada, absolutamente le había sido eviscerada, aparece a los 2 días en la venta del Peral, junto a Cuya, y la otra al día siguiente, a los 2 días, aparece en la fuente de La Teja, en Piña. Aparece también totalmente despanzurrada, por supuesto aparecen violadas, asesinadas y tal. Lo lamentable de aquel crimen es que hoy en día se hubiese descubierto. Hubo una llamada anónima señalando la existencia de un Chrysler, que era lo que buscaba la policía, pero al final nunca pudo resolverse. Yo tuve la particularidad de que cuando estaba sacando la secuencia de crímenes en el diario Ideal, en el 1999, el padre de Cornelia Herber apareció por Granada, y en Radio Granada, entonces ganaba la televisión también, el hombre se deshizo llamando por favor que dieran una pista para que pudieran descubrir a los criminales de la amiga de su hija y de su hija, porque prescribía el delito. Es más, si ahora mismo en esta sala alguien se levantara y dijera yo fui el asesino de Cornelia Herber o de Zeta Comerfal, nuevamente no podría dirigirse a la acción de la justicia contra ellos, porque el crimen prescribió. Y como me quedan ya 7 minutos así, vamos a ir terminando. Todo eso sería la primera parte de crímenes que hicieron historia. He sacado algunos, podría sacar otros muchos más: el crimen de Cejas Blancas, el crimen del Triunfo, los crímenes de la Calle de la Gloria, pero he señalado de a modo de muestreo aquellos que pueden resultar más interesantes en orden a la historia que hicieron en Granada y sobre todo la repercusión que tuvieron nacional. En la segunda parte de lo que para algunos pueden considerar la crónica negra de Granada, ya digo, no es una crónica negra de Granada, es un dossier negro sobre Granada. En breve aparecerá el libro Granada Dossier Negro 1981-2010, donde voy a recoger una secuencia de 41 crímenes, son algunos más porque algunos son dobles o triples, pero bueno, son en definitiva 41 capítulos dedicados a crímenes muy recientes, crímenes que están en la memoria de todos. Únicamente quiero hacer la diferencia que las formas de matar de un pueblo son siempre prácticamente las mismas. Así, no hay modas, hay modas en el crimen, por ejemplo. Me parece perdonar que hay muchas mujeres aquí, dicen ellas envenenan mejor. Realmente las mujeres utilizan el veneno. Hay quien dice que el hombre es más bruto, efectivamente. Ellos matan más, aquí lo típico es matar a navajazo o a porrazo. Y después, bueno, pues existen las formas tradicionales de matar, como son, bueno, aparte del explosivo, que también había que matar, pero sobre todo el disparo. Pero sobre todo aquí, lo que se ha dado más ha sido o bien el envenenamiento en el caso de mujeres, o sobre todo el apuñalamiento o los golpes o el apaleamiento en el caso de hombres. Bien, del año 1981 hasta el año 2010, que es la secuencia que recojo, no voy a ir más allá, que lo tengo recogido, por supuesto, porque hay muchas fuentes documentales, pues se registran crímenes verdaderamente horrorosos, horrendos, muy llamativos. Abro la secuencia con un crimen que se conoció como el crimen de la venta del ratón o el crimen del joyero. Hace poco lo conté yo en un diario digital.
que acabó con la muerte de un joyero y la familia, los hijos, en el Cedín, donde para robarle la manta de joyas que llevaba, bueno, le hacen de todo, hasta el final lo queman vivo. Lo quemaron vivo en el antiguo Parlamento del Padul, ahí cerca de lo que es la carretera de la Cabra. Y bueno, ahí no cejo el dato, porque incluso gente de Granada Histórica dijo, no, si yo conocía al joyero y al que mató al joyero y tal. O sea que estaban muertos. Año 1981. Hay otro crimen importante que es el año también 1981, que es la muerte de un chiquillo, Sergio, que vive aquí cerca. Desapareció el día 7 de diciembre, iba a su casa a ver los dibujos animados. Ahí en la calle del Pino se le vio por última vez, y la siguiente vez que se le vio, al día siguiente apareció salvajemente asesinado en las proximidades de la Silla del Moro. Nunca se resolvió aquel asunto. En 1983 hay un crimen importante, más de ámbito local, pero tuvo cierta repercusión nacional, como fue el crimen de la calle Candiota. Ese crimen de la calle Candiota, sobre todo porque fue un crimen sexual, donde un personaje mató a un chiquillo, le dio un tiro en la cabeza porque no quiso acceder a tener relaciones sexuales con él. Pero como este se movía dentro de determinados movimientos facciosos y fascistas en aquel momento, pues se trató de vincular la existencia con un crimen político que nunca fue. El criminal lo vi hace unos cuantos días por la calle. Anda más por el mismo lugar donde cometió el crimen, que tiene narices. Pero bueno, las circunstancias son así. Yo lo vi el último día que lo vi al lado de la puerta del Colegio de Notarios, espacio de Balanzotti, la calle San Jerónimo, donde lo compilar, y lo vi y se lo dije además a ella. En el año 1985 se produce la famosa Crímenes del Marce, que se ha gustado entrar, como el Marce, un personaje de leyenda, creo, negra, como acaba con la vida de varias personas, entre ellos en su última fuga, la cual acaba con la vida de 3 guardias civiles al fugarse de la cárcel. En el año 1985 se produce también un crimen de gran repercusión nacional, que fue el asesinato y violación con asesinato de una chiquilla de 4 años en el pueblo de Huato Sartillán, Anabel, el crimen de Anabel, que además fue violada y asesinada por un tío suyo, primo hermano de su madre. Pero lo más gracioso es que 33 años después del suceso, en el año 1918, el padre, el carnicero, tiene mala idea los periodistas porque ponen el crimen del carnicero de Granada, parece que era un carnicero asesino, más que el padre era carnicero. Entonces se encontró con él en la calle Pedro Antonio del Alarcón y a punto estuvo de acabar, o sea, 33 años después, a punto estuvo de acabar con la vida del asesino de su hija, Anabel. Pero bueno, yo no voy a decir dónde, pero en un conocido local de diversión de la noche granadina lo podéis ver en la puerta. Hace bien, ha pagado su deuda con la justicia, pero ahí está. En el año 1987 se produce un suceso, acaso uno de los más llamativos, no el más, pero para mí, pero es uno de los más llamativos, que es la muerte de Aisha Sánchez. Aisha Sánchez se produce el 28 de octubre del año 1987. Su asesino, José Fernández Pareja, vivía aquí cerca del Morón, la Puerta del Sol, y comete el crimen, un primer crimen, con la chiquilla Aisha Sánchezita, con 9 años. La viola, la asesina en la Torre Bermeja. ¿Cómo se descubrió? Bueno, yo lo he titulado en el libro Los crímenes de la luna, porque él decía que se activaba con el plenilunio, es decir, cuando había luna llena tenía impulsos criminales y pocos frenos políticos. Realmente era un impotente, trabajaba en el mercado de abastos, trabajaba en una frutería, en una pescadería, y finalmente fue detenido porque cuando trató de hacer lo mismo con otra chica, Susana Ruth Moraleda, y aquí digo los nombres, no quiero ponerlo en el libro, a lo mejor aparecen con iniciales. Susana Ruth Moraleda pues le hizo exactamente lo mismo, con la particularidad de que no logró asfixiarla, porque él violaba a la víctima, trataba de asfixiarla, le introducía la propia ropa interior de la víctima en la boca y acabó con la vida por asfixia de Aisha Sánchezita, pero no acabó con Susana Ruth Moraleda. Susana Ruth Moraleda era un poquito más mayor, tenía 14 años, cuando se despertó medio inconsciente, justo a 4 metros del mismo lugar donde apareció el cadáver
de Isa Sánchez, salió corriendo, puesta de comer hacia abajo, y allí fue intervenida. Y gracias a los testimonios de ella, un retrato robot que hizo la policía, y el hecho de que no hablaba bien fue por lo que al final pudieron capturar a José Fernández Pareja. José Fernández Pareja, que no fue capturado por la actividad de la policía, sí, fue la policía, pero fue porque aquello se cumplió bien el principio de que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Entonces volvió un día de plenilunio. Además había intentado matar a Susana Ruiz Moraleda el día 28 de abril, que era plenilunio, y cuando mató a Isa Sánchez era plenilunio. Él decía que se activaba con la luna. Su abogado, a quien yo conozco bastante bien, montó, al final el abogado que le quedó, porque nadie quiso defenderlo, montó esa teoría, pero por fortuna hubo un fiscal, el abogado muy bueno, magnífico abogado, hubo un fiscal enfrente, que Arturo Gómez Pardo, que no se creyó aquello, siguió hacia adelante, y en principio tenían 104 años de prisión, pero fue condenado a 85 años de prisión. Y acabar de que diga dos cositas. César, sí, terminando ya. Yo quería contar el suceso que todos conocemos, que fue el exorcismo del Albaicín, pero sobre todo por sacar a mucha gente de la duda de muchas circunstancias cómo se produjo. Se habló del exorcismo y tal. Fue un crimen ritual, pero un crimen debido a la falta de formación, la falta de preparación y las creencias exacerbadas de la víctima y de su entorno familiar en un personaje como el Mariano Vargas Fuentes. Y hoy, posiblemente a esta hora, todos los días 23 de noviembre, se viene celebrando desde hace 20 años, 19 años, un acto en homenaje de Ana Orantes. Ana Orantes fue asesinada el 17 de diciembre del año 1997. Fue un auxolicidio, o sea, fue la muerte por parte de su marido. No estaban divorciados, estaban separados, y como consecuencia de la aparición en un programa de televisión de Irma Soriano, que se llamaba De Tarde en Tarde, donde ella contó los malos tratos que sufría. Si uno lee los malos tratos que ella cuenta y que se probaron por las declaraciones de los hijos en el proceso, pues realmente se le pone a uno los pelos como escarpia de lo que puede parecer eso. Es verdad que se hace mucha demagogia por el tema de la violencia de género. Es verdad que posiblemente la inconsciencia de aquella señora que fue lo contó eso en televisión frente a un criminal en potencia como era su marido, como era José Parejo, que era como se llamaba, y que acabó con su vida. Me iba a contar con detalle ese crimen, cómo se produjo. No la ató a una silla, le metió fuego, se fue como así. Y realmente las consecuencias del crimen todas las sabemos. El cambio se produjo en Granada, el cambio de toda la legislación en materia del crimen machista, en materia de los malos tratos, la violencia doméstica, que no solamente ha influido en Granada, no solamente ha influido en España, sino que ha transformado también la literatura científica y, por supuesto, la legislación europea. Me hubiera gustado contar muchísimas cosas, pero la verdad es que menos mal que no me lo he preparado. Como se me lo preparo, empiezo a soltar datos y también. Muchísimas gracias y perdón por la circunstancia. Queremos explicarte, como el resto de los ponentes, con un recuerdo de esta jornada. Bueno, muchas gracias. Por fin hemos conseguido contar contigo después de 6 años, pero bueno, ha sido fructuoso y como veis, César es un verdadero cronista ya no solo de la historia de Granada, sino de la historia y de su crónica negra. Bueno, ya para terminar te diré, la hermana de este niño pequeño, Epifanio, se puso en contacto con el equipo Rodríguez a raíz de publicar una portada del caso que tenemos aquí al señor Juan Rada, donde sale vestido bastante bien su asesino y una foto bastante buena. Lo publiqué a raíz de noticias locales y se puso en contacto con el equipo Rodríguez para darnos las gracias y por lo menos sacar a colación este crimen que ya estaba olvidado y que mucha gente no sabe ni siquiera que se produjo. Y bueno, como tú bien dices, Granada está llena de crímenes además bastante horrendos y bastante conocidos que yo no sé si a nivel nacional hay cosas parecidas, pero aquí se han dado y mucho y muy tremendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, César.